Qué ciudad de puta madre es Buenos Aires sin gente. Con gente también lo es, pero sin gente, con este clima, Plaza Leluar, al frente de la Biblioteca Nacional, es un placer, un tsunami de placer. ¿Habrá tenido en mente Luigi Mangione, el supuesto asesino del CEO de la mayor compañía privada de seguros de salud de Estados Unidos, United Healthcare? Las dos películas que me evocó a mí este episodio, que tanto revuelo ocasionó en las redes, e inclusive han salido algunas encuestas en estos días que atrajo mucho la atención y la simpatía de un segmento en particular, que es el de los jóvenes sub 30. Por cierto, un segmento que no solo está muy de moda acá en Argentina con el ascenso de Milei, sino también en Europa y en Estados Unidos con todo este ascenso de estas nuevas derechas tan ruidosas y belicosas. Desde el punto de vista generacional, Mangione no coincide con ninguna de las dos películas que estoy pensando y, por otra parte, tampoco con la saga de 6 temporadas de una serie célebre, famosa y que siempre volvemos a ver una y otra vez. Pero creo, no de casualidad, tanto esas dos películas que tengo en mente como la serie han vuelto a estar de moda ahora. En primer término, si ponemos el cable a cualquier hora de la madrugada, no es raro que encontremos tanto Trainspotting del año 1996 como el Club de la Pelea de Fight Club del año 1999. A ambas películas de la década del 90 las hermana un tema en común, el de la falta de oportunidades. Pero el tratamiento de esta temática difiere mucho entre una y otra, y creo que ello tiene que ver no solamente con esos años de diferencia, que son pocos, apenas 3, entre Trainspotting y el Club de la Pelea, sino también el origen. Una es del Reino Unido, está ambientada en Escocia en particular, y la otra en Estados Unidos. La primera, Trainspotting, la vi acá en Buenos Aires al poco tiempo de haberme venido a vivir en el año 93. Recuerdo, fue en un cine de Cabildo y me voló la cabeza. El soundtrack es alucinante y estos pájaros que están cantando me avalan lo que digo. El solo evocarla nos hace mover las piernas. Lo que más me impactó en su momento es el ambiente lúgubre y dark que me retrotrajo a la música de algunas bandas británicas, en especial los Sex Pistols, con ese mensaje, el eslogan No Future, y sus grandes hits como God Save the Queen. Como decía al principio, ese ambiente lúgubre, gris, hace mucho juego con el tema que aborda tanto una como otra película, que es la falta de oportunidades. No sé si en esa época la trataban de generación X. Yo soy del 66, somos los hijos de aquella generación que vivió la guerra, la depresión, en los años 30 y 40. Y como lo define
el personaje imaginario encarnado por Brad Pitt en el Club de la Pelea, Tyler Durden, la generación que fuimos criados por la televisión y la publicidad. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. Con todas las expectativas asociadas a ello. Pero volviendo a la falta de oportunidades y cómo la aborda una y otra película, Trainspotting arranca de movida con una banda que la cara de los personajes lo dice todo. Es una gran banda de perdedores. El personaje de ficción Mark Renton, encarnado por un muy joven Ewan McGregor, y sus amigos, el violento Begbie, el mega perdedor Spot, ninguno de ellos encuentra lugar en la sociedad. Hay escenas inolvidables que tienen que ver con el intento de ellos de encuadrarse en búsquedas de trabajo, peleas en bares. En un momento encuentran salida por el lado de la venta de droga, pero también lo hacen como buenos perdedores que son, perdiendo un montón de plata en la transacción que hacen. Do it. Just stand back and watch and try not to get involved. Begbie didn't do drugs either. He just did people. That's what he got off on. His own sensory addiction. Ah, lassie got glassed and no cunt leaves here till we find out what cunt did it. Who the fuck are you? Yes! Pero algo que da vuelta a lo largo de la película es el intento de algunos de ellos de hacerse lugar a los codazos una y otra vez en la sociedad. Pero el mensaje final es que no hay salida. Y ello es avalado por el epílogo de la película que une esa escena con la del principio. Este personaje, Mark Renton, Ewan McGregor, termina encuadrándose en el sistema, laburando en una empresa con su seguro médico, la cobertura dental, los seguros, las hipotecas y todos los temas que son muy conocidos por la gente que trabaja dentro del sistema. No hay otro camino posible que bajar la cabeza y meterse dentro de él. Más allá de las pequeñas fechorías, es impensable que ese Ewan McGregor joven en la película se le hubiera ocurrido ir a la puerta de un hotel a liquidar al gran CEO de una empresa aseguradora de salud como esa que finalmente termina contratando Mark Renton cuando decide trabajar en una empresa y bajar el mate. Automatic pistol and what appears to be a 3D printed silencer, also fake IDs. Officials say they also found writings that included plans on how to kill Thompson. They say Mangione mentioned the Unabomber and how using explosives could kill innocent people. El Club de la Pelea, si bien tiene el tema en común de la falta de oportunidades, el abordaje es bien diferente y es de carácter psicológico y tiene que ver con un fenómeno muy conocido que es la esquizofrenia. Es un sujeto que en calidad de narrador de la película, el entonces ascendente Edward Norton desdobla su personalidad y genera un personaje de ficción en el cual él deposita toda la rebeldía y su intento de salir, traspasar y quebrar un sistema que lo aplasta.
En tal sentido, hay una definición emblemática que creo que todos quienes vieron la película todavía la tienen en mente, que es: nuestra gran depresión es nuestra vida. A diferencia, por supuesto, él compara con la época por ahí de nuestros padres y abuelos, que dice que les tocó vivir la Gran Depresión y la guerra. Bueno, él compara esa situación y la falta de oportunidades, la asocia por el lado de la vida que tenemos hoy. Hay una sentencia emblemática del personaje de ficción Tyler Durden, encarnado por Brad Pitt, donde dice: nuestra gran depresión es nuestra vida. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. Y ello tiene que ver con que la falta de oportunidades, en el caso de la generación de nuestros padres y abuelos, tuvo que ver con la circunstancia objetiva de una depresión económica o una guerra. En este caso de la generación X, tiene que ver con el desajuste entre las expectativas generadas por la televisión y la publicidad a la hora de contrastarla con la vida real. Eso es lo que genera la depresión. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. And we're very, very pissed off. Más que de circunstancias objetivas, materiales, la depresión tiene que ver con la percepción, por cómo nosotros procesamos los acontecimientos que están sucediendo en esta época. Ello hace mucho sentido con otra sentencia emblemática de Durden, que es: nuestra guerra es espiritual. ¿A qué pocos centímetros o metros estamos de la guerra, o esto que le llaman hoy batalla cultural, ¿no? Desajuste entre realidad y expectativas, versus un desajuste por ahí que vivieron nuestros padres y abuelos, que era de tipo material, emanado de la realidad de una guerra y de la depresión económica. Somos una generación con miedo al dolor como no lo tuvo aquella generación que tuvo que vivir estos acontecimientos en forma real. Y ahí es donde aparece en primer plano un tema que fue chocante en su oportunidad, cuando salió esta película en el año 99, que tuvo que ver con el recurso a la pelea, a la sangre, la necesidad de experimentar el dolor y salir de ese mundo de fantasía que lo representan estos dos personajes, que es el mismo, disociado alrededor de una marca muy emblemática de época, que es la cadena escandinava IKEA. Por cierto, el equipamiento del departamento que empiezan incendiando, destruyendo al comienzo de la película. Necesidad de vivir el dolor, de percibirlo y de experimentar. Algo de lo que estuvimos alejados, inducidos por ese mundo de fantasías, de la publicidad y de la televisión. Que a la par de este episodio de Mangione, también se me vino a la mente, después de haber estado 2 meses en Estados Unidos, y en particular en la ciudad de Nueva York, donde a la madrugada pude registrar la convivencia que hay entre ese mundo
de la gente que está experimentando la calle, la hora de la recolección de basura y las ratas con todo ese mundo etéreo y de fantasía de las publicidades donde uno la puede ver a Julianne Moore, por ejemplo, en una parada de colectivo a la par de la basura. Y también al gran actor, también escandinavo, Mads Mikkelsen. Protagonista de una gran película que creo que ganó el Oscar, no sé si del año pasado o del anterior, Otra Ronda. Pero las dos películas, más allá del diferente abordaje y el origen de las dos, tiene que ver con la reacción ante un sistema que no te lo bancas más. Camino que tomó Mangione seguro que no tiene que ver con el de Mark Renton de Trainspotting, que es bajar la cabeza, pero quizás tuvo que ver con haber generado un personaje de fantasía, un justiciero, como lo hizo en esta película El Club de la Pelea Edward Norton, generando a este Brad Pitt, a Tyler Durden con esa espectacular campera roja que está en un museo en Londres, que tengo unas ganas de buscar una igual. Apenas pueda hacerlo, conseguir algo parecido, es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Si vio la película, no lo sé, pero este personaje que generó el justiciero, esta suerte de Tyler Durden, quizás tuvo que ver con un mecanismo parecido como el que explora el gran director David Fincher en esta película del año 99. Por último, una especulación que tiene que ver con una saga que vuelve una y otra vez a la cabeza y a la memoria de la gente y que está de nuevo completa en la plataforma HBO, es Los Soprano. Cuya primera temporada justo coincide con la salida del Club de la Pelea, año 1999. En esa saga hay una escena emblemática donde el personaje Tony Soprano, encarnado por James Gandolfini, in memoriam, tiene una discusión muy acalorada con su psicóloga, la doctora Melfi. Y tiene que ver con el hecho, el relato que hace él de cómo los italianos se hicieron lugar en Estados Unidos en su momento. Además de ser espectacular la escena, coincide con el abordaje de otros grandes clásicos del cine, como era Hace una vez en América de Sergio Leone. Y por qué no El Padrino de Francis Ford Coppola. Los italianos en su momento tuvieron que hacerse lugar en Estados Unidos a las trompadas y por qué no, con un poco de engaño, como el que cuenta en su gran libro Fortuna el escritor argentino Hernán Díaz. Muchos de ellos se cambiaron los apellidos para poder subsistir y adaptarse dentro de Estados Unidos y que no fueran discriminados. En esta escena, Tony Soprano le explica a la doctora Melfi cómo los italianos, aquellos provenientes de esa región que le llaman el Mezzogiorno, tuvieron que hacerse lugar en Estados Unidos a las trompadas y con sus códigos propios de lealtad, familia, honor y ese tipo de cosas que muchas veces suenan como de otra época. So does that justify everything that you do?
Excuse me, let me tell you something. When America opened the floodgates and let all us Italians in, what do you think they were doing it for? Because they were trying to save us from poverty? No, they did it because they needed us. They needed us to build their cities and dig their subways and to make them richer. The Carnegies and the Rockefellers, they needed worker bees, and there we were. But some of us didn't want to swarm around their hive and lose who we were. We wanted to stay Italian and preserve the things that meant something to us: honor and family and loyalty. And some of us wanted a piece of the action. Now, we weren't educated like the Americans, but we had the balls to take what we wanted. And those other fucks, those other, the J.P. Morgans, they were crooks and killers too, but that was the business, right? The American way. Y un detalle no menor y que tiene que ver por el comienzo de este video, cuando hice referencia a Mangione, que es el American Way, la forma en que por ahí los grandes magnates americanos, como aquellos que menciona en esta escena Tony Soprano, los JP Morgans, los Rockefellers, se hicieron lugar, por supuesto con otros métodos tan asesinos por ahí como los que utiliza la banda y el grupo mafioso de Soprano. Por supuesto con el rótulo de American Way. Estados Unidos no nos abrió las puertas, dice Tony, por beneficencia, sino porque nos necesitaban para construir sus iglesias, sus ciudades y su prosperidad. Y nosotros, teniendo pelota, fuimos por nuestra tajada. Ahí hay un personaje clave en la saga que es Paulie. Quien encarna ese prototipo de la italianidad, del orgullo y de que no nos toquen el culo y que somos lo más grande. Obsesivo por la higiene y se enoja, por ejemplo, cuando ve cómo en Estados Unidos prostituyen las versiones italianas del café, de la pasta y de todos los inventos que, bueno, para Paulie son italianos. Fucking Italian people. How do we miss out on this? What? Fucking espresso, cappuccino. We invented this shit. And all these other cocksuckers are getting rich on it. Yeah, isn't it amazing? And it's not just a money. It's a pride thing. All our food. Pizza, calzone, buffalo mozzarella, olive oil. These fucks had nothing. They ate puzzi before we gave them the gift of our cuisine. But this is the worst. This espresso shit. Take it easy. Esa cosa del mezzogiorno que quizás tenga algo que ver con esa glándula que dicen que tenemos aquí en el centro del pecho, el timo, y que está vinculada y que explica muchas de las cuestiones relativas al honor, a la personalidad y al orgullo. Y ese no dejar que te toquen el culo. ¿Qué porcentaje de Paulie, de italianidad en sangre, habrá tenido este muchacho Luigi Mangione a la hora de ir y meterle unos balazos en la puerta de un hotel en Nueva York al CEO, creo que el nombre es Brian Thompson, de United Healthcare, y generar este revuelo que, por supuesto, como dije al principio, generó mucha simpatía en un segmento de jóvenes sub-30 que, como aquellos de Trainspotting allá por el año 94 y después los del Club de la Pelea, están en estado de rebelión, de bronca y de querer romper todo. Y ya en el plano de la política, no de casualidad mencioné los 2 meses que estuve en Estados Unidos, tanto en vísperas de la elección como después, que es esta tercera elección donde participa Trump. Estuve en la primera, recorriendo el Medio Oeste, la que ganó, después en 2020, que no fui por la pandemia, que perdió, y volví a estar con su segunda victoria.
cómo utilizará Trump y el sistema político este insumo que comenté recién, que aparece moviendo la aguja a nivel de la opinión pública y sobre todo ese electorado juvenil más belicoso. Y en un tema en particular que viene ya formando parte de la agenda de campaña en muchas elecciones. Salud más por el lado del Partido Demócrata. Hubo un intento de reforma del sistema de salud allá en los 90, liderado por Bill Clinton, que terminó naufragando. Este tema, mencionado por Mangione en varios de sus escritos, e inclusive que lo gritó, creo, en una de esas apariciones que me llaman la atención, es como que tienen la coreografía de mostrar un supuesto asesino a la vista, como ocurrió con el supuesto asesino de Kennedy, Oswald, que lo mataron a la luz del día, y pasó lo mismo con el de su hermano también unos años más tarde. En la campaña de 2016, cuando estuve allá, era también un tema blanco de campaña de Trump, el ataque sobre esa reforma impulsada en su momento por Obama, llamada el Obamacare. Pero hoy aparece no a nivel impulsada por un debate o una discusión de campaña entre demócratas y republicanos, sino en el marco de un asesinato que ha caído muy bien por el lado de la opinión pública en su segmento juvenil y que está vinculado a un estado de rebelión y de malestar que está atravesando a todos los países y a las sociedades occidentales casi sin excepción. ¿Aprovechará este insumo el sistema político en Estados Unidos en particular o en otros países? ¿O apostará a la estrategia que por ahí ya está teniendo el sistema con Mangione en particular, que es presentarlo como un asesino loco, armar un relato negativo alrededor de él y que por ahí su estrella, su perfil de celebrity se vaya desgastando con el tiempo? ¿Tiene esa opción el sistema político cuando lo que estamos viendo, que ese malestar que por ahí le hace perder elecciones al oficialismo de turno, en el capítulo siguiente se las hace perder a quien está aprovechando hoy ese estado de rebelión y de bronca? Trump mismo lo padeció en carne propia cuando después de ganar en 2016, después en 2020 perdió la elección versus un anciano decrépito como Joe Biden. Y lo vimos en el vecino Brasil, también con Bolsonaro, cuando su estrella después a los 4 años se terminó apagando y volvió el convicto Lula al poder con sus largos 77 años, que ya lo vimos, que lo tienen a maltraer estos días, estuvo internado con un problema de salud nuevo. Y así como la ficción adelantó la realidad con estos episodios y no la realidad superó la ficción, como dice el latiguillo de siempre, habrá que ver si estos candidatos que llegan al poder montados sobre esta ola de malestar terminan siendo socavados por estos mismos acontecimientos que ellos no encuentran, no saben o no se animan a capitalizar. ¿Podrá Trump esquivarle el culo a la jeringa y eliminar de la agenda de esta nueva gestión republicana, que yo digo republicana entre comillas, porque Trump representa otro partido político que se llama MAGA, Make America Great Again? ¿Podrá sacarle el culo a la jeringa sacando este tema o directamente
no haciendo referencia o no ocupándose del problema que generó Mangione? Será una constante de la política que viene de ahora en más, también acá en Argentina, que estas olas de malestar se terminan llevando puestos a los líderes que las aprovecharon. Como dice el proverbio hindú, una vez que uno se sube al lomo del tigre, no se puede descabalgar. Y así como a Estados Unidos le llegó la hora de su Mangione, hay que ver qué Mangiones le esperan a otros sistemas políticos y a otros países. ¿Qué dato de la realidad o qué episodio no será capaz de procesar este nuevo sistema y este nuevo liderazgo político emergente en muchos países? A Trump le pasó en 2016 que llegó al poder sobre esa ola de malestar, pero no pudo procesar el dato, la realidad de la pandemia. Lo mismo quizás ocurrió con Bolsonaro. ¿Qué episodio, qué incidente lo espera Milei a la vuelta de la esquina? Y que le termine dando de nuevo una oportunidad a ese viejo sistema político raído que representa en Estados Unidos un Biden, en Brasil un Lula, o bueno, hay que ver en otros países también si no se termina repitiendo una realidad parecida. Acá da la idea que los cartuchos de los viejos liderazgos los gastamos con Cristina, con Macri. Hay que ver si a la vuelta de la esquina queda alguna otra figura de reserva de la vieja camada. Pero Schiaretti lo veo con menos ganas de embarrarse que a Cristina cambiar de libreto. Y buenas razones tiene. Esta área metropolitana que anida alrededor de un 40% del electorado es una muralla altísima para cualquier líder político que viene de las provincias. Ya vimos en su oportunidad, los dos que aparecieron, que emergieron, fueron producto de situaciones límite donde hubo un quiebre de gran magnitud, como fue la hiperinflación en el 89, que por ahí le abrió las puertas a un líder de una provincia ignota como La Rioja, Carlos Menem, o después del 2001, Néstor Kirchner. Pero más allá de eso, el propio Kirchner fue ungido por un gobernador y capanga metropolitano como Eduardo Duhalde. Y si hay una constante que tuvo la política argentina, más allá de lo que se habla siempre respecto a los líderes emergentes de la ciudad de Buenos Aires, ya vimos en los dos últimos procesos electorales, 3. En realidad, el interior, la región centro en particular, fue decisiva para el triunfo de 2 de esos 3, Mauricio Macri y Javier Milei, pero más allá de eso, los dos son más porteños que el bar Varela Varelita. Bueno, queridos amigos, feliz Navidad, felices fiestas, a disfrutar y a brindar junto a la familia.